Queridos hermanos, hemos terminado una serie de sermones catequéticos acerca de la figura de San José en el año de San José, para que podamos nosotros tener mayor conocimiento del Santo Patriarca, mayor devoción, y en orden a lo que fue nuestra consagración que hiciésemos en las vísperas del primero de este mes, que era fiesta de San José Obrero. Y viendo que este es el mes de María, que este es el mes dedicado a la Madre, a la Virgencita, mes de mayo, mes de la Virgen, en todo el mundo, y siendo que el Papa en el mes de mayo nos ha pedido que recemos mucho el rosario, y a algunos se les pasa desapercibido esto, es que he querido destinar estas predicaciones, las que quedan hasta el fin de mes, si Dios quiere, a predicar acerca del Santo Rosario y hablar de ello según lo que el magisterio de la Iglesia nos ha ido diciendo. Claro, no puedo tocar todo lo que el magisterio nos ha dicho, pero sí algunos puntos, algunas cartas encíclicas que nos pueden hacer muchísimo bien para tener una mayor conciencia de lo que es el rezo del Santo Rosario, para tener mayor devoción y para ver claramente su eficacia, su poder y el arma que es para el cristiano. La primera carta encíclica que voy a tocar es del Papa León XIII, que habla acerca del rosario. Es una pequeña carta donde habla del rosario, pero dice cosas muy interesantes. Después tocaré otras encíclicas más. Primero entonces vamos a ver esta carta que se llama Supremi Apostolatus, del Papa León XIII, que se dedica a la devoción del Santo Rosario, sobre la devoción del Santo Rosario. El Papa después hace una pequeña introducción diciendo: en la situación adversa en la que vivían una situación adversa, mucho más adversa de la que vivimos hoy día, en donde la Santa Sede, él continuamente llama nos, porque en ese tiempo se hacía así, para nos está confiada, ¿no?, la labor de custodiar a la Iglesia, de defender los derechos de la Iglesia en una sociedad que estaba perdiendo la Iglesia sus derechos a consecuencia de la vida que se llevaba. Pues esto se ha ido cada vez más en avance, la Iglesia cada vez más en retroceso, viendo que es una gran necesidad y que es un arma, dice el Papa, una herramienta, ¿no?, eficaz en el orden espiritual, el Santo Rosario. Es que el Papa convocaba a un año también de oración en donde se promoviera el rezo del Santo Rosario en las distintas partes, en las distintas diócesis del mundo. Y entonces el Papa va a explicar en qué consiste esto, ¿no? Dice el Papa: creemos que nada más puede llevarnos a nosotros a conducirnos a un buen fin, que es practicar la piedad y la religión mediante esta particular devoción que es la devoción del Santo Rosario. Primero, dice, porque la Iglesia siempre ha visto en la intercesión de María Santísima una peculiar manera poderosa de pedir a Dios gracias, la paz, la concordia, la soberanía, la libertad para la Iglesia. La Virgen, en sus distintas advocaciones, como llamadas, por ejemplo, del socorro, el auxilio de los cristianos o la Reina de la Paz, nos manifiesta que ha sido, que es ella, ¿no?, una intercesora poderosa ante Dios. Y da la razón. ¿Por qué es una intercesora poderosa? Porque nadie ha estado tan cerca de Dios, ni está tan cerca de Dios, ni los santos que han habitado en esta tierra, ni siquiera los ángeles del cielo han estado tan cerca de Dios como la Madre de Dios, que ha sido la que Dios ha puesto como instrumento para que el Hijo de Dios viniese a esta tierra. Ninguna criatura está tan cerca de Dios como la Santísima Virgen María. Por eso es que la devoción del Rosario es una devoción que inspira mucha confianza y que, de hecho, como decía antes, es una gran herramienta eficaz espiritual para obtener gracias abundantes. El Papa dice: nuestros tiempos son críticos y angustiosos. Esos tiempos son mucho más críticos y angustiosos que los que vivió él, por la cantidad de ideología, por la cantidad de persecución a la Iglesia, por la cantidad de cosas que han sucedido, que han pasado, ¿no?
Pues bien, el Papa decía que siempre debemos de nosotros poner nuestra vida en el corazón de María Santísima, y que es importante tener una piedad grande, llena de confianza a la Reina de los cielos, pues siempre ha brillado con gran resplandor cuando se ha tratado, por ejemplo, de momentos de violencia, o donde cundían los errores, o cuando desbordaba las malas costumbres, o los ataques de adversarios poderosos contra la Iglesia, y que ponían en peligro la salvación de las almas. Miren ustedes, voy a repetir esto porque es importantísimo. Cada vez que la Iglesia encontró en peligro, que se encontró en peligro la cristiandad, las almas cristianas, la salvación de las almas, pues la Iglesia siempre vio resplandecer. Cuando había violencia, cuando los errores, ideologías, errores en la doctrina, herejías, desbordaban el pensamiento de los hombres, cuando las malas costumbres entraban y se posesionaban y se enquistaban en las sociedades, como por ejemplo ahora la corrupción, cuando los ataques del adversario eran tan graves y crueles, pues en esos momentos es cuanto más la Iglesia se dedicó y aplicó a la oración a la Virgen María. Entonces esto es muy importante para que se vea, si ahora estamos en un momento difícil, si ahora nuestra fe tambalea a consecuencia de muchas cosas, si ahora hay un peligro latente, por ejemplo en nuestro Perú, a consecuencia de esta ideología de la que muchos hombres no se dan cuenta, pero que se está enquistando y que se está metiendo, después de que ha sido una barbarie en tantos lugares y en tantos contextos sociales y geográficos, y se quiere venir a nuestra patria después de tanta violencia que ha creado. Pues para que nosotros podamos luchar contra ello, la cultura del meme no es suficiente. La cultura de la diatriba es pertinaz. Lo que hay que hacer es rezar, es el rosario. La historia antigua y moderna, dice el Papa, y con eso termino esta parte, la historia antigua y moderna nos ha mostrado memorables momentos en la Iglesia, como las preces públicas y privadas dirigidas a la Virgen María nos han concedido auxilios dados por ella y han generado en muchas circunstancias la paz, la tranquilidad pública, la salud, como en muchas circunstancias los títulos de auxiliadora, bienhechora y consoladora de los cristianos, reina de los ejércitos, dispensadora de la paz, han dado los resultados que los cristianos habían pedido en sus preces y en su pedido de intercesión. Es importantísimo entonces que en este tiempo nos dediquemos al rezo del Santo Rosario. Iremos viendo cómo la historia ha ido manifestando esta cuestión de la intercesión de María y cómo la historia nos puede convencer y darnos cuenta que la solución en la lucha contra la violencia, contra la división, contra la guerra, contra la injusticia, contra la corrupción, los cristianos la hacemos mediante la oración y en estas circunstancias la oración del Santo Rosario. Pidámosle a nuestra Madre la Virgen, la Madre del Rosario, la Madre de las Victorias, como fue llamada después de la batalla de Lepanto, que ella nos conquiste a nosotros, nos conceda a nosotros la gracia de ser piadosos oradores del Santo Rosario, que mediante esta oración tan sencilla, tan piadosa y tan llena de vida cristiana, tan llena de cristología, nosotros podamos alcanzar las gracias que le pedimos y en este caso, gracias para nuestro país, para que podamos tener paz, unidad entre los peruanos, unidad entre los cristianos y para que el Señor nos muestre su luz y la verdad en esa luz.